16 días de pues, el año 2020. 16 días que han comenzado difícil en todos los sentidos en el estado de Michoacán y en el país en general. Pero en el estado de Michoacán, querido auditorio, el gobierno del estado de Michoacán, pues mire, todavía con problemas financieros. El gobierno del estado de Michoacán, increíble de verdad, pero se la ha llevado, como luego se dice, de a muertito. Les retrasa o no les paga o jinetea el recurso, los dineros, la nómina de los trabajadores. No les paga a los trabajadores. El día de ayer, por la tarde, noche, emite un comunicado del gobierno del estado donde habla y dice que garantiza el pago de los trabajadores, que garantiza la nómina, que garantiza el pago de las prestaciones y demás. ¿Y sabe qué? Trabajadores del sector seguridad, así como lo escucha, manifestándose el día de ayer, manifestándose el día de antier y ayer, porque no les pagaban o les pagan completamente su sueldo. El sector salud, personal de la Secretaría de Salud de igual manera, aún sin recibir su pago, el pago de la nómina. Así las cosas en este gobierno. Lamentablemente, lamentablemente los trabajadores, pues no les queda de otra más que aguantar en muchas de las ocasiones. Pocos son los que luego se manifiestan, pocos son los que luego pegan el grito para exigir que se cumpla simplemente nada más con lo devengado, simplemente con ese derecho, ese compromiso que hay entre el gobierno o entre la autoridad con el trabajador. Y así, trabajadores que no reciben su pago y que de verdad yo me pregunto, querido auditorio, a ver, usted tiene una nómina, tiene un sueldo, hay ingresos. Gobierno del estado de Michoacán tiene ingresos permanentes. No es una empresa de un negocio donde depende de la venta de los productos o X, en lo absoluto. Allí hay ingresos y de manera constante incluso se han aprobado impuestos y más impuestos para tener recursos. Algunos hasta ilegales que se han tenido que derogar, pero al fin y al cabo ahí están muchos de los impuestos, que incluso el propio gobierno, fíjese, no tiene para pagar la nómina, pero sí tiene para comprar, para pagar la conciencia, comprar la conciencia de los diputados y aprobar las propuestas del Ejecutivo. Para eso sí tiene. Se habla que incluso ha llegado a pagar hasta 15 millones de pesos por diputado. Se presume que hasta 15 millones de pesos se ha pagado a diputados por temas diferentes, por propuestas diferentes, pero que al gobierno le han costado, que le ha costado todo. Para eso sí hay. Imagínense, pagar por diputado de 10 a 15 millones de pesos.
dinero tienen para otras cuestiones. Para eso sí hay. Para eso sí hay, pero no para pagar la nómina de los trabajadores. No para pagar los sueldos de los trabajadores. Y eso pues, no se vale. Y lo digo de verdad porque escuche usted. Si el gobierno y todo mundo en una empresa en un determinado momento sabe que tiene su nómina, ese recurso no lo debe de tocar. De verdad. Cuando se tiene un negocio, y en este caso vuelvo y repito, el gobierno del estado de Michoacán tiene por seguro allí ingresos diario. Usted sabe, estoy seguro, va y paga sus impuestos. Y diario hay filas enormes en las diferentes oficinas de finanzas, ¿sí?, de recaudación de impuestos del gobierno del estado de Michoacán. Diario se paga que la tenencia del vehículo, diario se reciben impuestos de uno y otro, de otro tema, de verdad. Y ese recurso de la nómina debe ser intocable, debe ser lo primero que se tiene que cubrir, y de verdad, y no dejar gastar, descuidar en un determinado momento el sueldo de los trabajadores. Y así lo digo, de verdad, ese tema no se debería de descuidar nunca, no se debería de dejar en el olvido el sueldo de los trabajadores. Y no es de a gratis que los trabajadores luego comiencen nada más por querer hacerle la vida imposible al gobierno del estado, el manifestarse sin justificación alguna, hablando del tema precisamente de falta de pagos. Así las cosas en el estado de Michoacán. Y lo digo de verdad, porque el gobierno manda un comunicado, el gobierno informa de que está garantizado el pago a los trabajadores. Y eso, pues eso no es así. Pero en fin, así las cosas en el estado de Michoacán, un estado donde impera la corrupción. En el estado de Michoacán, donde Michoacán ocupa los primeros lugares en temas de corrupción a nivel nacional. Michoacán ocupa los primeros lugares en temas de inseguridad. Es triste y lamentable, pero diario, ejecuciones y más ejecuciones en el estado, en la geografía del territorio michoacano. Así. No les importa en lo absoluto a los criminales, ya no respetan en lo absoluto a los criminales, niños, mujeres ni ancianos. Mujeres, ya a la fecha, mitad del mes, del primer mes del año, y ya van 10 mujeres, si no me equivoco, asesinadas. 10 mujeres a las que les han arrebatado la vida de manera violenta. Así. El tema de inseguridad en el estado de Michoacán, imparable. La violencia, imparable. De verdad, querido auditorio. Los grupos criminales dando muestras de músculo en los diferentes rincones de la geografía michoacana. Así. Constantemente vemos cuerpos descuartizados con los narcomensajes. Constantemente vemos las ejecuciones con sus narcomensajes. Por supuesto, firmados por el grupo criminal que ha cometido el delito. Y así, con total impunidad, los grupos criminales hacen de la suya. Con total impunidad, los grupos criminales operan
en el estado de Michoacán. Hay quien los ha denominado a algunos grupos criminales como autodefensas, imagínense usted. Y estoy hablando en estos tiempos. Y me estoy refiriendo a José Manuel Mireles Valverde, ex autodefensa en Michoacán, líder de los autodefensas en su momento, y denomina a un grupo criminal que encabeza Miguel Ángel Gallegos Godoy, mejor conocido como el Migueladas, como autodefensas. Imagínense nada más, a este grupo criminal que en una ocasión retuvo a militares, los desarmó, los humilló e hizo lo que quiso con el personal castrense. Sí, después de que el gobierno federal, el propio presidente de la República dice que pues, no quiere guerra, que no quiere enfrentamientos, que prefiere abrazos y no balazos. Pues los criminales se han aprovechado de este tema, y así. Luego de que el ejército mexicano había retenido por allí, había detenido a unos criminales y les aseguró armas de uso exclusivo del ejército, incluso armas de alto, así, escuche, de alto calibre, armas letales, como es el Barrett, calibre 50, de penetración, fíjese, de penetración en cualquier blindaje y con un alcance de penetración de cuando menos 2 kilómetros. Una de esas armas le fue asegurada a este grupo criminal, entre otras, y para recuperarlas retienen, utilizando por supuesto a el pueblo, utilizando por supuesto habitantes de las diferentes comunidades para bloquear y retener al personal castrense, así como usted lo escucha, así, y lograron su objetivo, obligaron a las autoridades castrenses a que les devolvieran las armas, por supuesto, después de la humillación, porque hasta eso. Luego, los propios criminales publican sus videos, los videos de cómo humillan, de cómo hacen al personal castrense. De verdad, es triste y lamentable, pero una realidad. Pues aquí, a este grupo que humilló al personal castrense, José Manuel Mireles Valverde los autodenominó autodefensas. Así, imagínense nada más. Esto es preocupante, pero bueno, una realidad que se vive en el estado de Michoacán. Y pues bueno, los problemas sociales pues continúan igual, querido auditorio, en los diferentes rincones del estado de Michoacán. Un tema por allí preocupante que también se registra en el estado de Michoacán, como es problemas en la meseta purépecha. Luego de que pues los indígenas exigen, piden autonomía tanto en sus recursos como en la forma de gobernar. Los habitantes de diferentes comunidades de la meseta purépecha pues se manifiestan y hacen también por allí pues su manifestación para hacer del conocimiento de la sociedad de todo lo que
impera en contra, en muchas de las ocasiones, de los diferentes pueblos, de las diferentes comunidades. Los temas sociales, querido auditorio, no pueden ser resueltos por la falta de capacidad, por supuesto, del propio gobierno del estado de Michoacán. En la Secretaría de Gobierno, que es la encargada precisamente, la encargada de la política interna del estado de Michoacán, pues simplemente no tiene la capacidad. Pareciera como si estuviera acéfala. Está la Secretaría de Gobierno. Así. Simplemente no hay la capacidad. Incluso el propio secretario de Gobierno, en fechas pasadas recientes, Carlos Herrera Tello, anunció por allí, dijo, filtró, presentó su renuncia a la Secretaría de Gobierno, al gobierno del estado de Michoacán. Pero como son compadres y demás con el titular del Ejecutivo, con Silvano Aureoles Conejo, pues lo convenció y sigue allí al frente de esta dependencia. Pero así, por la falta de capacidad es su renuncia, por la falta de capacidad es que quiere abandonar el barco, querido auditorio. Y de verdad, así debe de ser, así debería de ser. Si no cuenta con el perfil idóneo, si no se es capaz en el lugar donde está, pues, trabajando, cumpliendo, o operando, donde lo impusieron, o donde pues sí, representa a la sociedad o X, deberían de renunciar, créanme, deberían de renunciar. Todos los políticos, todos los funcionarios, cuando les queda grande el saco, así debería de ser. Pero en fin,